En el folclore catalán, ninguna figura encarna tan profundamente la transgresión y el castigo eterno como el conde Arnau. Lo que comenzó como la historia de un noble de Ripollès se transformó en una de las leyendas más oscuras de la literatura europea. Arnau no es solo un hombre, es el símbolo del deseo insaciable y de la voluntad que prefiere la condenación antes que el arrepentimiento ante las leyes divinas y humanas. Bienvenidos a Sombras Eternas. Si valoras el análisis profundo de la historia y sus matices más oscuros, te invito a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y comparte tus impresiones en los comentarios para ayudarnos a seguir creciendo. En este video veremos la historia del conde Arnau, el caballero maldito. La aristocracia de la ambición. El conde Arnau emerge de la nobleza del Pirineo como un señor feudal cuya autoridad no conoce límites éticos. Su figura histórica se sitúa en un periodo donde la fuerza de las armas definía la propiedad y el derecho sobre la vida ajena. Arnau personifica la aristocracia que desprecia la justicia social, gobernando sus tierras con un pragmatismo gélido y egoísta. Su ambición se manifiesta en la explotación sistemática de sus vasallos, a quienes impone tributos imposibles y trabajos agotadores. No busca el bienestar de su feudo, sino la acumulación de riqueza y prestigio personal a cualquier costo humano. Este comportamiento lo aleja de la figura del noble protector, convirtiéndolo en un depredador de su propio pueblo. El desprecio por las jerarquías espirituales es otra de sus características fundamentales en esta etapa. Arnau ignora las advertencias de la iglesia y las leyes de la corona cuando éstas interfieren con sus deseos mundanos. Para él, el título de conde es un escudo de impunidad que le permite actuar por encima de la moralidad cristiana del medievo. Construye su castillo y su reputación sobre el sufrimiento, ignorando que cada acto de injusticia es una deuda que el destino cobrará. La leyenda sugiere que sus deudas no son solo monetarias, sino espirituales, acumulando una carga que ninguna confesión podría aliviar. Esta base de soberbia es el cimiento necesario para que se produzca su posterior caída hacia lo sobrenatural. Finalmente, esta aristocracia de la ambición define su identidad como un hombre que prefiere ser temido a ser amado. La soledad de su mando y la falta de empatía lo preparan para una existencia aislada de la gracia divina. Arnau no es solo un noble corrupto, es el símbolo de una voluntad humana que se cree superior a las leyes del cosmos. El amor sacrílego y la transgresión. El punto más oscuro de su historia es su relación prohibida con la abadesa Adalaisa en el monasterio de Saint-Joan de les Abadès. Arnau utiliza túneles secretos y su astucia para infiltrarse en el recinto sagrado, violando la cláusula y la santidad del lugar. Este acto no es solo una infidelidad terrenal, sino un ataque directo a los cimientos de la fe medieval. Para el conde, la conquista de lo sagrado representa el triunfo definitivo de su voluntad sobre la autoridad de Dios. Ve en el hábito de la monja un desafío que debe ser doblegado, convirtiendo la seducción en una herramienta de blasfemia sistemática. No busca el amor, sino la validación de su poder al corromper aquello que la sociedad considera intocable. La abadesa Adalaisa, atrapada en la red de manipulación de Arnau, se convierte en el reflejo de la caída del espíritu ante la tentación material. Su traición a los votos de castidad y obediencia resuena en las crónicas como un eco de perdición que afecta a toda la comunidad religiosa. Esta unión maldita desestabiliza el orden moral de la región, exigiendo una intervención de carácter sobrenatural. La transgresión de Arnau se extiende al impago de las dotes prometidas y la burla constante hacia los ritos funerarios de sus víctimas. Cada encuentro en el monasterio añade un eslabón a la cadena de su futura condenación, sellando un destino del que no podrá escapar. La transgresión es, en su caso, un estilo de vida que ignora las consecuencias eternas por el placer inmediato. Esta etapa de su vida marca la transición definitiva del noble injusto al villano legendario que desafía al cielo mismo.
La gravedad de sus actos asegura que el perdón sea inalcanzable, transformando su pasión en una sentencia de muerte espiritual. Arnau no solo rompe las reglas de los hombres, sino que desgarra el velo de lo sagrado, condenando su alma a la errancia eterna. La sentencia de la eternidad. La muerte no representa el descanso para Arnau, sino el inicio de una tortura pública que lo convierte en el caballero maldito. Según la tradición, es condenado a vagar por las noches de los Pirineos montado sobre un caballo negro cuyas fauces escupen llamas infernales. Esta figura espectral es la manifestación física de su soberbia, un castigo que le impide encontrar la paz en el sepulcro. Su alma no viaja sola, pues es perseguida y escoltada por una jauría de perros diabólicos que anuncian su paso con aullidos aterradores. La sentencia le obliga a recorrer los mismos senderos donde cometió sus injusticias, transformando su antiguo dominio en su propia celda sin muros. Es un recordatorio visual para los mortales de que el poder terrenal es efímero ante la justicia del más allá. El conde se manifiesta como una entidad de fuego y sombra, un ser que habita el espacio liminal entre el mundo físico y el abismo. No existe para él refugio ni tregua. El galope es incesante y el fuego de su montura no consume, sino que atormenta eternamente su esencia. Su presencia en las noches de tormenta es el eco de la sentencia que no admite apelación ni olvido. La mirada de Arnau, descrita como dos brasas ardientes bajo una armadura oxidada, refleja el vacío de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió por su propia voluntad. El castigo no busca su destrucción total, sino su permanencia como una lección viva de las consecuencias de la transgresión. Su eternidad es una huida constante de una luz que ya no puede alcanzar. Finalmente, esta condena establece al conde Arnau como el centro de un folclore oscuro que sobrevive al pasado de los siglos. El miedo que inspiraba como señor feudal se transforma en el pavor sobrenatural que provoca su galope nocturno por los riscos de Rípolis. La eternidad es su castigo y su leyenda es la cadena que lo mantiene atado a la tierra que una vez oprimió. La fisiología de un espectro errante. La forma física de Arnau tras la muerte es la de un caballero cuya armadura oxidada parece fundirse con su propia piel marchita. Sus articulaciones emiten un frío glacial que congela el aire a su alrededor, contrastando violentamente con las llamas que brotan de su caballo. No es un cuerpo vivo, sino una carcasa de hierro y sombra sostenida por la pura voluntad de su castigo. Su montura no es un animal de carne y hueso, sino una extensión de su propia condenación que emana vapores sulfurosos. Los ojos del corcel arden con la misma intensidad que los del conde, revelando una conexión psíquica donde jinete y bestia son un solo ente de agonía. Este caballo ignora las leyes de la fatiga, permitiéndole galopar por riscos verticales donde ningún ser vivo podría sostenerse. Los sentidos de Arnau están sintonizados únicamente con la oscuridad y el eco de sus propios pecados pasados. No necesita sustento, aire ni descanso, pues su energía proviene directamente del decreto divino que lo mantiene atado al plano terrenal. Esta fisiología espectral lo convierte en una anomalía biológica que desafía la descomposición, permaneciendo intacto como un monumento al horror perpetuo. La limitación de su existencia radica en la luz solar, la cual actúa como una barrera infranqueable que lo obliga a retraerse hacia las entrañas de la Tierra. Al primer rayo del alba, su estructura se disuelve en una niebla densa que se refugia en las cuevas de los Pirineos. Arnau es un ser cíclico, cuya anatomía solo cobra coherencia cuando el sol se oculta y la impunidad de la noche le permite manifestarse. El rastro de la maldición. El legado del conde se manifiesta en la geografía física de Rípolis, donde cuevas y ruinas llevan su nombre como cicatrices del pasado. La leyenda garantiza que su historia no se pierda, sirviendo como una herramienta pedagógica sobre el límite del poder señorial. El conde Arnau es el recordatorio de que nadie está por encima de las consecuencias de sus actos. Su presencia en la cultura catalana ha inspirado a poetas y músicos que ven en él la personificación del deseo humano más oscuro. Durante siglos, su sombra ha servido para delimitar lo que es aceptable dentro de la estructura social de la montaña. Arnau permanece como un centinela del abismo, vigilando los mismos senderos que una vez recorrió con orgullo y crueldad.
El eco del condenado. Cultura y paralelismos. La leyenda del conde Arnau no es un fenómeno aislado en el folclore europeo, sino que forma parte de una narrativa universal sobre la soberbia, el deseo prohibido y el castigo trascendental. A través de la música, la literatura y la comparación con otros mitos, la figura de Arnau se consolida como el arquetipo del hombre que prefiere la perdición eterna antes que someter su voluntad. Esta sección analiza tanto su impacto cultural como las figuras que comparten su trágico destino en el abismo. Música. El Comte Arnau, balada popular. Es la raíz de toda la leyenda. Un romance épico que se canta desde la Edad Media para narrar su condenación y sus diálogos con la viuda. Su ritmo melancólico y sus letras oscuras han servido para transmitir la advertencia moral de generación en generación en los Pirineos. Es la prueba viva de cómo el mito se grabó en la memoria colectiva a través de la tradición oral. Literatura. La visión de Joan Maragall. El poeta catalán transformó al personaje en una de las cumbres de la literatura moderna en obras como Visions y Kant. Maragall no lo ve solo como un villano, sino como una fuerza vital desatada, un héroe romántico que busca la trascendencia mediante el deseo infinito. Su interpretación elevó a Arnau de un simple cuento de miedo a un profundo estudio filosófico sobre la naturaleza humana. Turismo y artes visuales. La huella en Herrípolis. La ruta del conde Arnau es Sant Joan de les Abadés, permite recorrer los escenarios reales del mito, desde el monasterio hasta las cuevas donde se dice que emerge el espectro. En la pintura, la estética gótica y romántica ha retratado su galope nocturno como un torbellino de sombra y fuego. Estas representaciones visuales han fijado en el imaginario la imagen del caballero de armadura oxidada y montura infernal. El holandés errante, el navegante del abismo, comparte con Arnau la condena de vagar sin descanso por el mundo como castigo a una soberbia que desafió las leyes de la naturaleza y lo divino. Mientras Arnau recorre las montañas, el holandés surca los mares en un navío fantasma, ambos atrapados en un ciclo eterno de movimiento sin llegada. Son espejos de la misma tragedia, la imposibilidad de encontrar la paz tras una vida de desafío extremo. Cazador Negro, Wild Hunt y Don Juan, la transgresión total. Como el líder de la cacería salvaje, Arnau representa la irrupción de lo caótico en el mundo ordenado, anunciando desgracias con el sonido de su jauría. Por otro lado, comparte con Don Juan el papel de seductor sacrílego que no teme profanar lo sagrado para satisfacer su ego. Ambas figuras representan diferentes facetas de la ruptura de los tabúes sociales y religiosos que definieron la moral del occidente. La persistencia del conde Arnau en la cultura y su asombrosa similitud con otros mitos globales demuestran que su historia toca una fibra sensible en el psique humano. No es simplemente un relato de castigo, sino una exploración de los límites del libre albedrío y el terror que provoca la idea de una eternidad sin redención. Al final, Arnau y sus pares son recordatorios de que nuestras ambiciones más oscuras pueden construir prisiones de las que ni siquiera la muerte nos puede liberar. El conde Arnau permanece como un espectro que cabalga entre la historia y el mito, recordándonos que el pasado nunca muere del todo. Su figura representa esa parte de la humanidad que prefiere la oscuridad propia antes que la luz impuesta por otros. En los Pirineos, cuando el viento aúlla entre las rocas, muchos todavía creen escuchar el galope del hombre que se atrevió a desafiar al cielo. Si te gustó este contenido, suscríbete a Sombras Eternas, es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like y deja en los comentarios qué personaje quieres ver en nuestras próximas historias. Les recuerdo que ya puedes ser miembro del canal. Si lo haces, tu nombre aparecerá al final de todos nuestros videos y también tendrás encuestas exclusivas. Gracias por aportar monetariamente, por ser miembro de este canal y creer en este proyecto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.